Queridos hermanos, estamos culminando una nueva semana de este bendito tiempo de Pascua. Ya ante nosotros vamos a vivir cuarto domingo de Pascua, el fin de semana, el domingo del Buen Pastor, ese pastor bueno que viene a hablarnos al corazón. Hoy de alguna manera hay dos historias que confluyen. Por un lado, en los Hechos de los Apóstoles, esa historia que habíamos comenzado a compartir el lunes, con la valentía, el coraje y el testimonio de Esteban, que luego es justamente martirizado, y cómo en la escena aparecía un joven que en ese momento, dice, sostenía las capas de los que lapidaron a Esteban. Y ese joven era Saulo. Y ese joven, nos dice también el texto de los Hechos de los Apóstoles, aprobó la muerte de Esteban. Saulo ciertamente era un hombre religioso, convencido de servir a Dios. Sin embargo, todo eso se derrumba ante su encuentro con el resucitado. Ese encuentro, paradójicamente, lo deja ciego. Lo deja ciego a Saulo. Pero curiosamente, por primera vez, empieza a ver. Empieza a ver y se da cuenta que esa persecución que él había comenzado a los cristianos era perseguir al mismísimo Cristo nuestro Señor. Y entonces Jesús se identifica con lo suyo, Jesús se identifica con la iglesia. Eso nos ayuda a todos nosotros en este tiempo pascual. Somos verdaderamente comunidad, somos iglesia. Jesús resucitado se identifica con nosotros. Y entonces, justamente desde ahí, esa ceguera representada en esas escamas que caen ante la oración y la imposición de manos de Ananías, que representa justamente a la iglesia de Cristo. Miren qué lindo, como Ananías, que también va con temor al encuentro con Saulo, porque él en ese diálogo con el Señor le dice: Señor, sé que viene a perseguirnos, ¿no? Sin embargo, el Señor sostiene su palabra y lleva a Ananías a ese encuentro. Así también nosotros podríamos preguntarnos en esta tarde y en este tiempo pascual, ¿qué escamas nos impiden ver a Cristo en el hermano? ¿Qué escamas? Estamos en un mundo en guerra. Lo decíamos el otro día cuando recordábamos el año de la partida del Papa Francisco, y uno de, por así decirlo, de sus profecías, que terminó siendo realidad, es cuando el Papa Francisco dijo: el mundo está viviendo la tercera guerra mundial en partes. En partes. Y lo único que hemos visto a lo largo de estos años, que las partes se suman, que las partes son cada vez más y que el rompecabezas se hace cada vez más grande. Entonces, desde ahí, justamente desde ahí, en este mundo que nos invita a mirar al otro como
enemigo y que a veces es una tensión que no nos damos cuenta, pero el problema está en la vida en que llevamos, ¿no? En la polarización, en todas las cosas que consumimos a través del teléfono, a través de las pantallas. Son cosas que nos invitan a estar siempre de un lado o del otro, a no conocer, por así decirlo, la capacidad de ceder algo, de ceder algo para que darle el lugar al otro. Entonces, desde ahí podríamos preguntarnos en esta tarde cuáles son las escamas que nos impiden ver a Cristo en el hermano. Como siempre lo habrán oído decir, en el que tenemos cerca para no engañarnos a nosotros mismos. A veces es muy fácil ver a Cristo en un hermano que está lejos, que está necesitado, que le mandamos una ayuda y a veces no podemos llevar adelante un mínimo de vínculo con el que tenemos al lado, con el que compartimos, con el que convivimos bajo el mismo techo muchas veces. Entonces, justamente desde ahí pasamos a esta otra historia, que es la historia que nos presenta el Evangelio de Juan. Esta historia que también hemos venido recorriendo esta semana desde la multiplicación de los panes, ¿no? Y cómo ante ese prodigio, Jesús empieza a hablarnos justamente de lo que es el culmen, la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia, como lo decían los padres conciliares. En el Concilio Vaticano II, los padres conciliares decían que la Eucaristía es fuente y culmen. Surge de allí y va justamente hacia allí. Entonces, desde ahí empieza a ver como un enredo, cómo este hombre puede darnos a comer su carne. Entonces, justamente desde ahí Dios nos invita a dejar a veces nuestros enredos conceptuales, porque saben que une a Saulo con la Eucaristía, que ambas historias nos muestran que la fe pascual no es una teoría, no es una idea a la cual hay que adherir, es un encuentro personal. Saulo se encuentra personalmente con el Señor que convierte su corazón. Nosotros nos encontramos personalmente con el Señor resucitado cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, ¿no? Cuando yo era pequeño, en el colegio había una canción muy linda, que después no la escuché más, pero era una canción que estaba muy presente en ese momento, en el momento de la comunión. Y la canción decía así: si bebimos su cáliz, si comimos su pan, tú no eres un extraño para mí, yo no soy un extraño para ti. Hasta hoy tú no estabas en mi vida y no sabías ni tu nombre. Hasta hoy nuestros mundos se ignoraban porque en ellos no había nada en común. Pero hoy que tu mano con la mía se estrecharon al desearnos paz, ves, todo cambia desde hoy. Que el Señor, en esa paz que nos desea, en este pan de vida que se transforma para nosotros, sea quien cambie en nuestro corazón toda huella de violencia, de separación y de odio.